Bueno, el primer objetivo de este plan que hemos denominado con los compañeros que participan en el plan de cogestión 700, para normalizar y regularizar el funcionamiento de las 709 panaderías que hay en el municipio bolivariano Libertador. ¿Qué quiere decir regularizar? La cola, en nuestra opinión, es la expresión o la manifestación del mal funcionamiento que tienen estos establecimientos comerciales, que a fin de cuentas son servicios o son instancias que pueden operar porque el gobierno nacional, a través de las instituciones nacionales, públicas, estadales o municipales, les dio un permiso para poder operar en ese espacio. Porque tú ves la cola y dice lo que tú decías ahorita, la campaña mediática, la guerra psicológica contra el pueblo ha hecho pensar de que es normal el funcionamiento en algunos sectores de la población, que la cola es normal porque hay escasez, por ejemplo, que es el discurso sobre todo de los voceros, lo que yo llamo los sicarios económicos o las sicarias económicas, ¿no? Que salen de una vez a justificar el mal funcionamiento de estos establecimientos con el sabido argumento de la escasez. Si no hay materia prima, nosotros no podemos producir. Eso es un discurso para legitimar precisamente que la gente diga, no, es verdad, hay que hacer la colita porque es que no hay materia prima. ¿Qué significa regularizar también? Bueno, nosotros desde el año pasado, desde que iniciamos nuestro trabajo, pues observamos el comportamiento de las colas, la situación de funcionamiento de la panadería. Ahí ha sido clave, sobre todo, la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano, porque eso de alguna manera articuló de manera ordenada pues el funcionamiento de las instituciones, que tienen que ver no solamente con el elemento de control, inclusive las cosas sanitarias. Bueno, son conocidos ya la experiencia de las revisiones de las condiciones de salubridad. Se convocaron además a las 709 panaderías que funcionan en Caracas por circuito. Cuando hablamos de Caracas, perdóname William, porque es importante establecer para quienes nos están escuchando a esta hora el espacio geográfico específico. Es el municipio bolivariano Libertador. Municipio bolivariano Libertador, las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador. ¿Por qué ahí? Porque si bien es cierto que hay algunos estados donde el problema de las colas con las panaderías y en general del funcionamiento de las panaderías se verifica en algunos estados, donde se concentra principalmente el problema de las colas es en el área metropolitana de Caracas, cuando dicen de la Gran Caracas, pero con mucho énfasis en precisamente el municipio bolivariano Libertador. Hay algunos estados, como en el caso del estado Zulia, nos llama mucho la atención la cantidad de panaderías registradas ahí. Estamos hablando de 4.000 panaderías. O sea, la relación de cantidad de panaderías con relación a población no cuadra. O sea, ahí hay algo que está revisando el equipo de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano con SUNAGRO y nosotros para determinar la veracidad de que esas empresas estén funcionando y que estén operando de verdad. Pero en el caso de Caracas, convocamos a esas panaderías por parroquia. Las 709 se hizo por circuito. Cuando decimos circuito, Caracas está organizada en 5 circuitos, en 5 ejes, y convocamos en sesiones que duraron aproximadamente 3 días. Perdón, antes de llegar a ese punto, ¿no? En esa convocatoria, mientras que hicimos la convocatoria, se les dieron las indicaciones del funcionamiento de las panaderías en paralelo. Nosotros hicimos un abordaje de aproximadamente 29 panaderías, donde estaba crítico no solamente la cantidad de personas en las colas, sino de desorden en el funcionamiento, etcétera, y involucramos a algunos compañeros no identificados como funcionarios de la SUNE, sino como personas de la comunidad, a hacer el diagnóstico de cuáles son los mecanismos, las redes de bachaqueos que están asociadas, las horas de llegada de los productos, cada cuánto tiempo sacaban el pan, o sea, qué era lo que estaba pasando exactamente. Ese diagnóstico, en base a ese diagnóstico y la experiencia acumulada de las diferentes fiscalizaciones que se hicieron el año pasado en 1.007 panaderías, en este caso sí, ya en el área metropolitana de Caracas, diseñamos un instructivo validado además, discutido con los compañeros de SUNAGRO, de la Fuerza Armada, haciendo los ajustes correspondientes. Lo primero que nosotros dijimos es cualquier acción tiene que estar acompañada sin duda de corregir lo que nosotros llamamos la desigualdad de la distribución
que hay entre panaderías, me explico. Hay panaderías que reciben más materias primas de las que realmente pueden procesar o de las que pueden hornear, pueden, digamos, en un periodo de tiempo que pudiera ser de un mes. Y hay panaderías que reciben menos. Entonces aquí está el primer elemento, el correo que hay o el corretaje que hay entre el que recibe más y el que recibe menos, un primer indicio del tema del bachaqueo porque hay que decirlo, de la reventa del producto. Hay unos actitudes inescrupulosas que fueron identificadas ya desde el año pasado. Es público y notorio la cantidad de personas que nos fueron detenidas o establecimientos cerrados por esta práctica, sino de otros rubros o insumos para producir otros bienes. Si ese bien que no tiene la posibilidad de que ese insumo llegue de manera oportuna, lo que nosotros llamamos los bienes sustitutos, los bienes complementarios, esa es una demanda que se desplaza probablemente hacia el consumo, por ejemplo el caso del pan. Para poner un caso, el tema del alimento balanceado para animales, ¿no? El alimento balanceado para animales es un insumo muy importante, sobre todo para el sector avícola, el caso del huevo, el pollo, el sector porcino y en menor medida, pero no deja de ser importante en el caso de la carne. Si en esos sectores hay dificultades para el acceso a las materias primas, específicamente por esas razones, el primer problema que se ve se manifiesta en el comportamiento del precio, aunado además a la ineficiencia y a la intención política de desestabilizar el sistema económico venezolano. Esa es una demanda que se te va a desplazar al consumo de otros bienes. Todos los actores que están comprometidos con esto es la desestabilización de la República, la desestabilización del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros no tenemos ninguna duda de que detrás de porque además es un producto que es lo cotidiano. Es decir, la panadería forma parte, en nuestra opinión, de la cotidianidad. Claro. Es decir, levantarse en la mañana, tomarse un cafecito antes de entrar al trabajo, comerse un pan, o inclusive resuelve, como decimos algunos, ¿no? Resuelve lo cotidiano. Y ese elemento de la cotidianidad, William, ustedes han estudiado y plantean que no es casual entonces que por un lado se desaparezca la harina de maíz, que es la arepa del venezolano, y por otro lado comienza entonces el ataque al pan del venezolano. Sí, es que fíjate, las colas con más fuerza arrancaron precisamente en enero del año 2016. No estamos diciendo con esto que hay algunas dificultades reales, pero ya los diagnósticos se hicieron. Montones de reuniones con los diferentes actores, particularmente con los panaderos. ¿Qué dijimos esta vez? El instructivo está diseñado de manera tal de varias cosas. Si hay mucha materia prima o poca, el asunto es que los actores que intervenían, sobre todo estos intermediarios, las asociaciones o algunas de estas asociaciones, los voceros de estas federaciones, porque eso es otra cosa, ellos pretendían, los voceros de las federaciones, imponernos estructura de costos, regla de distribución. A mí llegaron a plantearme, y dice, por favor, permítanos el préstamo entre panaderos, porque eso es una tradición, esa costumbre. No, papá, eso es bachaqueo. Tú no puedes permitir tú no puedes pedirle a la máxima autoridad de un organismo de control que te legalice eso. No te lo voy a permitir, le hicimos un llamado de atención. El préstamo entre panaderías de materia prima está prohibido y está penado por la ley, porque eso es reventa de productos. La experiencia en promedio son más o menos, en promedio, pues por ahí salir a criticarme, decirme a mí, de que no, que hay panaderías que procesan 30 sacos. Yo quiero ver esa panadería, puedes procesar los 30 sacos, pero quiero ver cuántos panes estás vendiendo. Es producción continua, es decir, los sacos que tienen que sacar en la mañana, el primer pan que sale en la mañana debió haber quedado listo el día anterior, antes del cierre. El material amasado listo, si es pan canilla o pan francés, yo le hago como una canción a los fiscales, dice pan canilla y pan francés, pan canilla y pan francés. Es decir, para que no se le olvide que esa es la regla. Debe dejar el material listo, de manera tal que cuando cierra la panadería, al día siguiente, cuando abre, se presenta el funcionario, el fiscal, el comisionado de protección de derechos socioeconómicos y el Poder Popular en general, de que el primer pan para amasar dura 25 minutos. Por eso la tercera cosa que tiene el protocolo o este instructivo es que a las 7 de la mañana tiene que estar saliendo el primer pan. Y otra regla que es muy importante es que el saco, el 90%, el saco pesa 45 kilos, el 40 kilos deben ser destinados para la producción de las dos presentaciones que te acabo de decir, pan canilla y pan francés. Claro, porque hacían antes, utilizaban el grueso del saco
no es correcto decir que toda la materia prima la utilizaban para hacer dulce y pastelería, no, sino que sacaban pocos sacos solamente para la pastelería para poder que en la noche, cuando se relajan los mecanismos de supervisión y de control, puede sacar los sacos y poder revenderlos y decir al otro día, no, es que ya no tenemos materia prima.